Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a todos los asistentes en nombre de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Agradecemos su presencia en este espacio virtual. Me presento, mi nombre es María Lorena Cardoso, coordinadora del programa de la Maestría en Gestión Energética, y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en esta primera masterclass titulada Geopolítica y Petróleo Internacional, Repercusiones en Colombia. Les informamos que esta masterclass está siendo grabada y les recordamos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Pueden dejar sus preguntas en el chat para el espacio de interacción que tendremos al final de la conferencia. ¿Me escuchan, doctor? Sí, señora, perfectamente, Sí, sí, por favor. perfecto, perfecto. Bueno, a continuación les comparto el orden del día. Primero, palabras de bienvenida y presentación del decano de Prime Business School, el doctor Ramón Eduardo Guacaneme Pineda. Segundo, presentación del doctor Alberto Cisneros Lavaller. Tercero, conferencia. Cuarto, preguntas y respuestas. Y quinto y último, cierre del evento. Para iniciar con el orden del día, presento al doctor Ramón Eduardo Guacaneme Pineda, el decano de la Escuela de Prime Business School, doctor en Derecho, codirector del doctorado en Innovación y Negocios, columnista y consultor. Damos paso a nuestro decano, el doctor Ramón Eduardo Guacaneme. Doctor, bienvenido a nuestra primera masterclass. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Quiero darle la bienvenida a todos a este espacio. Estamos muy emocionados de tener nuestra primera masterclass en Energy Management. Esto forma parte de todo el proceso que tenemos actualmente, de un relanzamiento que estamos haciendo de alguna manera de nuestra maestría en energía. Y por lo tanto para nosotros esto es muy importante porque esta maestría, no sé si todos ustedes la conozcan, no va a tomar un par de minutos precisamente para ello. Es una maestría que, como lo dicen los egresados, esencialmente es un MBA especializado en energía. Estamos haciendo inclusive algunos ajustes ahora de orden contemporáneo con todos estos temas. Y ahí siempre hemos tenido muy buenos conferencistas y muy buenos profesores. Para la muestra el botón del doctor Alberto Cisneros Lavalier, que nos acompaña el día de hoy, quien ha sido un habitual conferencista y profesor de nuestro programa. Entonces, siempre son personas de este estilo, de este talante, que sin duda nos permiten a nosotros avanzar en estos puntos. Quería comentarles también que tendremos 2 diplomados que estamos lanzando en esta misma área para aquellas personas que eventualmente les pudiera llamar la atención. Precisamente lo estamos haciendo dentro de toda esta nueva este relanzamiento, como lo estamos llamando, de la maestría. Uno es en la cadena de valor de hidrógeno, que como ustedes saben, y probablemente hoy nuestro conferencista hablará al respecto, pues es muy, muy importante y tiene unas consecuencias bien interesantes. Y el otro hace referencia a la administración de transición energética. Finalizando, le vamos a robar un par de minutos adicionales simplemente para mostrarles los slides de cada uno de estos programas que ya tenemos diseñados para que ustedes puedan, en caso de que los quieran realizar, con una ventaja adicional, es que esos diplomados, para quien los realice, podrían después homologarse para la realización de la maestría. Pero bueno, no los quiero detener más. Todos estamos ansiosos precisamente de escuchar a nuestro conferencista del día de hoy, a que se encuentra en este momento en Buenos Aires, a quien le agradecemos su especial deferencia para con este programa, y en donde adicionalmente me permito decirles que cuando vimos la conferencia del doctor Alberto Cisneros, llegamos a la conclusión de que para poder llevar a cabo una correcta profundización de este tema, lo mejor sería llevarlo a cabo en 2 sesiones. Entonces, permítanme decirles que dentro de 15 días vamos a tener la segunda parte,
que va a estar centrada en todo lo que es Medio Oriente, obviamente con relación al tema petrolero. Él ahorita también nos hará referencia al respecto. Y por lo tanto, esta conferencia dura alrededor de unos 50-55 minutos, y luego tendremos el tema de las palabras, de las preguntas, que como nos lo dijo nuestra anfitriona, pues las podrán colocar a través del chat. Así que sin más dilaciones, bienvenido, doctor Alberto. Le cedo la palabra a Lorena para que por favor nos haga la presentación de nuestro conferencista, y quedamos aquí atentos a su ilustración sobre estos temas. Muchas gracias y Muchas bienvenidos. gracias. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Bueno, continuando con el segundo número del orden del día, presentamos al doctor Alberto Cisneros Lavalier. El doctor Alberto es graduado en Derecho de la Universidad de La Plata, en Argentina, posee un máster en Ciencia Política y obtuvo su título de doctor en Filosofía en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Carolina del Norte. Alberto Cisneros es actualmente presidente de Global Business Consultants, compañía de outsourcing que brinda servicios de asesoría energética para América Latina y el Medio Oriente. Hizo parte de la coordinación de planificación estratégica de PDVSA como asesor mayor de geopolítica petrolera. Fue jefe de política internacional y energía en la gerencia de planificación corporativa de Maraven. Por otra parte, fue asesor part-time de negociaciones internacionales de la Presidencia de la República de Venezuela. Actualmente es profesor de la maestría de hidrocarburos en la Universidad Sergio Arboleda y ha sido profesor de hidrocarburos en Unidades, ambas universidades ubicadas en la ciudad de Bogotá. Doctor Alberto, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Muy amable, muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir. Están viendo la pantalla, la portada de mi presentación. No, señor, en este momento no. Ah, no, miento, sí, ya se está viendo. Ah, Discúlpeme, sí, señor, se ya se está está viendo. viendo. Bueno, perfecto. Muy amable por estas palabras, muy complacido de estar nuevamente en nuestra casa de estudios. Y déjenme comenzar diciendo que he reflexionado mucho sobre la manera en la cual deseo relacionarme con este auditorio, con este grupo, pues, que nos está escuchando. Y mi conclusión es que deseo hacerlo como un verdadero mensajero, ¿ok? Cuando digo un mensajero es porque realmente no vamos a hablar de soluciones en el campo geopolítico y en el campo del petróleo internacional. Lo que vamos a hacer en el mejor de los casos es presentar los problemas tales como nos invaden nuestras vidas en la actualidad y pretender, intentar que con el intercambio que tengamos en estas dos charlas estén capacitándose ustedes para brindar las propias soluciones y las propias interpretaciones. Justamente con esta reflexión recuerdo un libro relativamente reciente de los hermanos Salvato, La batalla del futuro, que no es un libro de tecnología, de cómo la tecnología nos impacta hoy día en nuestras vidas, en la cotidianeidad. Y fíjense ustedes que en este libro, estos dos jóvenes hermanos argentinos señalaban algo que es la filosofía propia de Prime, la filosofía de la maestría energética y en particular de quien les habla. Y ellos nos decían que educar no es brindar información. La información la pueden conseguir ustedes mucho mejor que quien les habla a través de cualquier cantidad de depositorios electrónicos que son realmente muy usuales en la realidad actual virtual. Pero en vez de presentarles datos que ustedes los pueden obtener mejor que nosotros, lo que pretendemos es ayudarlos a discernir
la problemática geopolítica y del petróleo internacional. Educar, en consecuencia, lo interpretamos como transmitir experiencias y vivencias, en este caso en particular de quien les habla, para tratar de lograr, por una parte, la mejor interpretación por parte de quien nos escuchan y sembrar una pequeña semilla de inquietud investigativa en estos y cada uno de los temas en los cuales me considero usted desde el día de hoy. Sin embargo, la única manera de que podamos estar juntos es al esfuerzo de Prime, del decano que hizo esta presentación y de la coordinadora, entre muchos otros que forman el equipo, concretamente nuestro equipo en la Sergio Arboleda. Y por eso, dado que por esa obra es que podemos estar juntos hoy día, quiero compartir las áreas en las cuales voy a transmitir estos mensajes. ¿Y de qué manera? Ustedes les parecerá un poco ufano, por decirlo de alguna manera, gracioso si ustedes quieren, que alguien de mi situación etaria, un influencer, y lo digo en inglés porque todo el mundo sabe que es un influencer en el día de hoy. Pero bueno, trataremos de cumplir esa misión de influencer transmitiéndoles mensajes, primero respecto de los mercados petroleros mundiales. En una segunda parte entraremos ya en la geopolítica con conceptos muy básicos, genéricos, pero que articulan toda la presentación hasta las implicaciones que tiene para nuestro país. Geopolítica global, tratando de interpretar lo que resulta muy difícil en esta era de una especie de nuevo orden económico, político y energético mundial a través de la administración Trump fundamentalmente, para luego focalizarnos en la geopolítica regional del sur global y en particular las repercusiones en petróleo, en gas, concretamente que puede haber a través de escenarios en nuestro país, Colombia. De manera que eso es el itinerario que vamos a tener el día de hoy para compartir con ustedes. El primer segmento, la primera temporada de esta serie, si ustedes me permiten así enfocarlo con un enfoque de tipo Netflix, es el mercado petrolero mundial. Y en esta primera filmina vemos la demanda global en rojo y el suministro en azul, en los últimos 25, 27 años. ¿Y qué nos dice la conclusión de esta filmina? Primero, respecto de la demanda y el suministro, que es una especie de balance contable donde el saldo es cero, ¿ok? El haber, el debe, el balance final llega prácticamente a cero. Sin embargo, hay algunas veces, como por ejemplo el año 2017, en que la demanda excede el suministro. Frecuencia en que excedió el suministro a la demanda, ese exceso de suministro va a inventarios para justamente balancear el año que sigue o los meses que siguen a la eventual demanda para estar balanceado en ellos. Ese es el primer mensaje de esta filmina. El segundo es el crecimiento. Observen ustedes cómo de estos 25 años ha ido de 87 millones de barriles
a superar el millón de barriles día global, mundial, casi 105 millones de barriles día. Esto nos habla de un crecimiento interanual que está vinculado en el orden de, para dar números no porcentuales, sino totales, entre 1 y 2 millones de barriles día de crecimiento. Si la memoria no me falla, creo que es un crecimiento de alrededor de 1,5 interanual aproximadamente. En consecuencia, esta es una noticia importante para la continuidad de la supervivencia petrolera. Y el último comentario de esta filmina es la línea verde, que son los años en que puede durar el petróleo a esta tasa de producción y demanda. Y son aproximadamente casi los 47 años, lo cual quiere decir que tendremos petróleo hasta los años 50, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre, como lo señalaba el decano Eduardo, es que el proceso de transición hacia los renovables nos va a llevar a una disminución progresiva de la participación del petróleo, que en estos momentos es tan importante, 33%, 35% de la totalidad de la matriz energética, a prácticamente 20% quizá alrededor del 2040, alrededor del 2050. Esto nos lleva a hacer una reflexión histórica muy importante. El carbón, cuyo era fue la reina desde 1850 con la revolución industrial en adelante, no se terminó por falta de carbón, sino que lo que disminuyó por la contaminación atmosférica es la participación, definitivamente, que de ser totalmente mayoritaria en estos momentos están alrededor del 20% de la matriz energética. Y esto me recuerda una anécdota de el jeque Amit Shaki Yamani, ex ministro de petróleo, lamentablemente fallecido ya, ex ministro de petróleo por varias décadas de Arabia Saudí ante la OPEP. Y él señalaba siempre esta anécdota muy ilustrativa. La época de piedra, la era de piedra de la humanidad, no se termina porque se hayan acabado las piedras, de ninguna manera. Lo que ocurre es que el avance tecnológico del hombre, la transición energética, lo diríamos ahora en estos momentos, hace que la participación vaya disminuyendo y se pase a otra era geológica, a otra era de la civilización. Si vemos esto en un zoom, por decirlo de alguna manera, ya ahora de los últimos 10 años, vemos cómo pega y golpea el problema del COVID, ¿ok? En los años 2019 y cómo cae efectivamente de manera muy importante la demanda y uno que retoma la misma tendencia de crecimiento que hemos visto ya de manera total, de manera general en los últimos 25, 27 años. Dentro de lo que nos está aconteciendo en estos momentos en el mercado petrolero internacional, hay tres temas muy importantes. La estrategia de la OPEP, las tarifas del gobierno norteamericano y cómo esto se refleja en precios petroleros. Esto es para dar en un gran pantallazo muy concentrado la situación actual. La OPEP ha hecho recientemente es aumentar el suministro en 400.000 barriles día y tanto, que ustedes lo pueden ver ahí en la filmina. Que para el primer semestre de este año van a estar rondando casi el millón de barriles día, que es aproximadamente la mitad de lo que habían recortado en aquellos acuerdos que en el 2022 habían tenido para mantener el precio hacia el alza.
Entonces aquí tenemos, perdón, una situación de mayor suministro. Si hay mayor suministro, hay un impacto hacia el precio y en consecuencia el precio una tendencia hacia la baja. Vemos el problema de los stocks, de los inventarios de los cuales estábamos hablando hace un instante y vemos que, hablando exclusivamente de los inventarios norteamericanos, los europeos también son muy importantes, ¿verdad? Pero en un rango de los últimos 5 años, ¿verdad?, que es como se dictamina y se evalúa el comportamiento de los inventarios, han caído de 2 millones de barriles, 2 billones en rigor, 2.000 millones de barriles, a prácticamente 1.6 en el 2025. Es decir, una declinación del 20%. Cuando los inventarios bajan, la tendencia es a robustecer el precio. Pero ha aparecido la administración Trump con una imposición tarifaria alrededor del mundo completamente inusitada. Ha arrancado para el 20% a todo el mundo, 10% a la mayoría de nosotros, los países latinoamericanos, pero China, el gran adversario, como lo vamos a ver geopolíticamente en unos instantes, ha sufrido de 145% de tarifa a una renegociación que ha bajado al 30%. Esto tiene un impacto negativo muy importante en su comportamiento de crecimiento y también de otros consumidores. Y la respuesta no se ha hecho esperar. China ha reducido sus tarifas a Estados Unidos de 10 al 10% en la actualidad, después de la renegociación, de 125 que había pretendido hacerla cuando Estados Unidos le imponía 145. Y esto genera una especie de recesión económica. Dólares el barril, concretamente inmediatamente después del anuncio de estas tarifas norteamericanas. Después de ese pragmatismo que ha hecho que se renegociaran, por decirlo de alguna manera, tarifas, el petróleo, el precio del petróleo, alrededor de $65 por barril, mientras que el WTI norteamericano en 63. Si en esta cápsula hemos visto lo que está sucediendo, quiero compartir con ustedes esta filmina histórica desde el 2007, de los últimos veintitantos años, donde el petrolero y cómo se ha robustecido, cómo ha rebotado. De manera que lo que nos está aconteciendo en este momento no es nuevo, es algo que sucede en el transcurso y el devenir por parte de las razones que acabo de compartirles. Y si vemos al futuro, para cerrar esta primera segmento, esta primera parte de la serie que estoy compartiendo con ustedes hoy día, aquí seguimos la panorámica, las perspectivas que brinda el Departamento de Energía norteamericano, del Energy Information Administration, ¿verdad? Donde el abanico que se ve desde el 2025, primer trimestre en adelante, señala que la media, por llamarlo de alguna manera, estaría ubicada con un descenso de los precios hasta el 2000, que estaría alrededor de $60 por barril aproximadamente. Cuando, si vemos el pico de la izquierda en el 2022, producido por el shock de la guerra en la cual Rusia invade Ucrania, cómo salta y hemos tenido picos de 110, $120 por barril, que ha sido por cuestiones exclusivamente de orden geopolítica y de guerra en particular. Con esto, en muy apretada síntesis, quiero concluir este primer segmento de ubicación petrolero internacional y comenzar la parte geopolítica que va a volver
a reforzar varios de estos temas, como lo vamos a ver en un instante. En principio, quiero compartir desde el punto de vista geopolítico algunos conceptos y algunos pensamientos fundamentales, claves, que cuando ustedes, espero, podamos tener el gusto de tenerlos en mi clase de geopolítica petrolera y petróleo internacional en la maestría o en el diplomado, va a estar muchísimo más desarrollado de lo que podemos compartirles hoy en una apretada síntesis. Pero vamos a realmente tratar de llevarlos a que ustedes puedan interpretar como un concepto de geopolítica tan etéreo, tan uh, globalmente a 3.000 pies de altura, por decirlo de alguna manera, se puede insertar en nuestras vidas y en la actividad de lo que realizamos todos y cada uno de nosotros en el día a día. Aquí tenemos el hombre que ustedes pueden ver de la calle, en el sentido no peyorativo, sino del sentido de que es el hombre laico que no sabe nada de geopolítica y la geopolítica se le aparenta como un tremendo laberinto de palabras cruzadas que no se entienden. Y a medida que vamos desgranando la temática, aparece un primer concepto propio de la teoría alemana, el concepto de amalgamación. Y a ese le sigue otro de la teoría inglesa, el heartland, el corazón de la tierra. Y por oposición a ese, el hinterland, los estados o la tierra ribereña. Y ahora vamos a ver geográficamente los conceptos que tienen implicancia directa y repercusión en nuestra geopolítica de Colombia, que tenemos que tocar. La primera de ellos es la política de contención que se ve a la izquierda. ¿Qué ha sucedido? Inmediatamente después de la Segunda Gran Guerra, en Berlín se encuentran las fuerzas del Este y las fuerzas del Oeste que liberan del Tercer Reich al mundo. Y, si me permiten la expresión, se reparten literalmente el globo, las esferas de influencia. Y lo que aquí vemos es la esfera de influencia en el mapa de los Estados Unidos sobre todo el plexo de Medio Oriente y de Asia Central, a través de ejes estratégicos, que es lo que se ve más abajo, donde se pone Washington, Jerusalén, Estambul, Riad, Cairo, con un objetivo muy claro: poner un verdadero cerco, una verdadera política de contención, de manera que Rusia, o la que va a transformarse en la Unión Socialista Soviética, no pueda acceder a puertos de aguas cálidas, queden puertos congelados del Báltico y demás. Esto es geopolítica y estrategia pura. En consecuencia, no puede llegar ni al Golfo Pérsico, ni al Índico, ni al Mar Rojo y tampoco al Mediterráneo. Esto es muy fluido y esto ha cambiado sin ninguna duda. Ya esto tiene una porosidad y la Rusia actual tiene acceso a ciertos puertos, concretamente en el Mediterráneo. El otro concepto es el de estado tapón, ¿ok? El estado tapón, con el ejemplo en nuestro Sudamérica, región, continente, del nacimiento del Estado de Uruguay allá por los años 20, 1827, 1825. En principio era una provincia del virreinato del Río de la Plata, dominada por lo que después va a ser Argentina. Pero las huestes que Imperio brasileño, portuguesas por supuesto, invaden Uruguay y en consecuencia se genera una guerra a través de las cuales lo expulsan pues a los portugueses y como consecuencia de esto se genera un territorio neutral, un verdadero estado tapón entre los dos grandes, Brasil y Argentina, y es el caso de Uruguay. Y para cerrar este comienzo de
conocimientos pues, básicos geopolíticos, el ejemplo de la zona limítrofe entre Kuwait y Arabia Saudita que se ve en la izquierda en el mapa superior. Ahí tienen divididos bajo el control kuwaití, perdón, la zona norte bajo el control kuwaití y la zona sur bajo Arabia Saudita. Y en consecuencia, el acuerdo es producir petróleo, alrededor de 500.000 de barriles día aproximadamente, muy significativo, con una repartición prácticamente igualitaria entre los dos estados vecinos. O sea que ahí tenemos otro ejemplo de una especie de área, ya no sería un estado, que puede ser considerada tapón o buffer en inglés. Si tomamos un ejemplo del proceso de anexación, del proceso de amalgamación en Europa, les convido a través de este mapa europeo a recordar cuál es el líder que por allá, por 1800, comienzos de 1800, empieza a tomar como un verdadero Pac-Man, si me permiten la expresión coloquial, anexándose cada uno de los territorios vecinos, ¿verdad? Y fíjense cómo va tomando todo hasta intentar llegar a Rusia cuando su ejército cae derrotado no por las fuerzas rusas de entonces, del zar, sino concretamente por la estepa siberiana, por el invierno siberiano, y debe volver completamente derrotado a Francia. Este corso, ¿se imaginan ustedes de quién estoy hablando? De Napoleón Bonaparte. Y si tuviésemos este mapa, pero para el siglo siguiente, en la época del Tercer Reich, tendríamos una situación muy similar con un ejemplo de cómo funciona la amalgamación en el terreno geopolítico. Para concluir con estos conceptos que hemos tenido y desarrollado hasta acá, vamos a nuestro continente sudamericano. Y ahí hay un país muy grande que colida con todos, que tiene frontera con todos excepto con dos, nada más, y ese es el Heartland sudamericano. Ese país es Brasil. Así como en el mapa europeo que veíamos, el verdadero Heartland de la Tierra es definitivamente Rusia, en este caso es Brasil, de generar una política de contención en términos geopolíticos. No estoy hablando ni de ideología, ni de política propiamente dicho, ni tampoco de comercio. Sería con un eje estratégico que vaya de Lima, Bogotá, Caracas, Bogotá, Lima, La Paz, Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. Es la única manera geopolítica de contener al gigante Heartland en términos geopolíticos de nuestro continente. Yo creo que esa apuesta para poder pasar ahora al otro módulo, que es el de la geopolítica global, a empezar concretamente a aplicar estos conceptos y tratar de comprender desde el punto de vista teórico, con apoyos a relaciones internacionales, concretamente la relación de Estados Unidos con Rusia y de Estados Unidos con China. En principio, estamos ante la gran pregunta, y esto es lo que yo dejo presentado ante ustedes para que ustedes puedan interpretarlo. ¿Estamos frente a un nuevo orden económico, político y petrolero mundial a través de la estrategia de Trump? ¿O es solamente por 4 años y realmente después de eso eventualmente volvamos a otro tipo de orden mundial? Pero definitivamente esto está marcando un cimbronazo muy fuerte, un cambio muy importante que ha menester analizar. Y eso es lo que quiero compartirles.
Esta estrategia nueva norteamericana tiene 4 ejes. El primero de ellos se basa en generar una geopolítica de contención hacia China, es decir, un verdadero cerco para tratar de aislarla. Y esto explica, en consecuencia, cómo Estados Unidos, como Washington, se ha acercado a Moscú. Trump a Putin concretamente. Y recuerda la famosa estrategia en época de Nixon que hiciera el señor Kissinger, donde, invertido a lo que es la situación actual, colocó una cuña entre China y Rusia. En aquel entonces de los 60 fue Rusia el enemigo y China la amiga, el famoso viaje, si algunos de ustedes recordarán el intercambio de los osos panda y demás, cosa que en estos momentos es justamente lo opuesto. La geografía hace que estos sean dos potenciales rivales, son dos grandes gigantes asiáticos, Rusia y China. Y en consecuencia, colocando esta cuña, es el intento de que se separe China de Rusia. Y Rusia, el amigo, Washington a Moscú, ¿verdad? No se le ha puesto tarifas concretamente a Rusia y lo opuesto ha sido lo que ha pasado con China. Pero para sellar esta amistad se requiere que definitivamente haya una. Y esto es uno de los temas que está trabajando en estos momentos el mundo actual, particularmente las intervenciones de los delegados norteamericanos a ese aspecto. El segundo eje es lo que se puede definir como disuasión indirecta. China ha tenido un avance sumamente importante y significativo para tratar de lograr una paridad militar que no tiene, incluso aún de equipamiento nuclear, como lo tiene Rusia, pero que va en ese sentido. Y en consecuencia, Washington está tratando de hacer una disuasión diferente para tratar costa un escenario de sorpresa en el cual puede haber una guerra en Taiwán. Es tratar de que China no invada Taiwán. Y en consecuencia, a Estados Unidos señalada la posibilidad que ella también puede tener expansiones territoriales y provocativamente ha hablado de que va a anexarse una amalgamación, si ustedes quieren, geopolítica nuevamente trabajando, del territorio de Groenlandia o el anexamiento de los vecinos canadienses o tomarse nuevamente el canal de Panamá para ellos. El mensaje concretamente de Trump al señor Xi, que es considerado su enemigo en estos momentos, por llamarlo de alguna manera, es: mira, si tú modificas tus fronteras y tomas Taiwán, yo puedo hacer exactamente lo mismo, con un antecedente, que Groenlandia fue ocupada durante la Segunda Gran Guerra por los Estados Unidos. En consecuencia, una situación de un mundo bipolar en el cual se está manejando la controversia Estados Unidos con Beijing. El tercer eje indica de cómo está Trump, la estrategia de Trump, es colocar una verdadera cortina de hierro basada en tarifas para aislar económicamente a China y evitar su expansión y una profundización de la militarización que puede tener. En consecuencia, las tarifas han sido el principal instrumento en este sentido, aunque hay que revisar que Trump ha regresado y de los 140 y tantos que veíamos cuando hablábamos del petróleo internacional, está ahora en poco menos de 35. Es decir, la política del más fuerte, pero con un profundo pragmatismo. ¿Por qué? Porque este pragmatismo ha hecho que el mismo Trump
se coloca en una situación táctica de negociación. Yo he escuchado en el Air Force One directamente en motivo de su viaje hace 15 días al Medio Oriente, donde él señalaba que, me refiero a Trump, lo que quería era negociar con todos y cada uno de estos poderes y países alrededor del mundo donde pudiera haber o una concretamente a través de acuerdos bilaterales o negociar con él personalmente. Así que fíjense ustedes cómo está la política del más fuerte, realpolitik, con pragmatismo. Esto tiene un golpe definitivamente muy importante en el consumidor norteamericano, pero es justamente el que da credibilidad concretamente del impacto que esto puede tener. Está dispuesto a que sus propios connacionales puedan sufrir problemas de recesión con esto. ¿Y a qué es lo que se ha logrado hasta ahora? Primero, desenganchar a China del mercado norteamericano y que ubique en esferas de influencia por un lado y por el otro lado China. Es decir, que los países tendrán que escoger si van a un campo o al otro campo. Si van al campo definitivamente de China, se colocan en el sur global. Si van al campo norteamericano, se colocan en el mundo occidental. Y frente a esto, tenemos una Europa que puede resistir esta fragmentación, que pudiera ir en dirección de una guerra fría como tuvimos en los años 50. El último eje es, y con esto concluimos la parte de geopolítica global, es el de una aparente locura. ¿Ok? Fíjense que ha anunciado de que el Golfo es de América en vez del Golfo de México, los conflictos con Zelensky en la oficina oval, las cuestiones de las tarifas que ya hemos anunciado, y esto hace que esta aparente irracionalidad tiene el efecto de que al oponente no le estrategia, porque es completamente eh, valuable, cambiable. Y en consecuencia, para dar mayor credibilidad, no solamente ha golpeado a sus propios connacionales, sino eventualmente a los propios amigos, ¿verdad? Y hay un precedente histórico en esto, que es el de la teoría de Nixon, llamada la teoría de la locura, que redefinió las alianzas y generó un nuevo orden global en los 60. Esto se describe en el arte de la negociación, un libro de Art of the Deal. Por último, da la impresión de que esto está influenciado por la teoría de los juegos, donde esta impredecibilidad estratégica hace acordar al juego del gallina. Esto viene de una manera en que los grupos, pues, las bandas de California, en una misma zona colocaban dos carros en los cuales a gran velocidad iban a chocar. El que se salía de la zona para evitar el choque era justamente el que quedaba como gallina. Y esta estrategia, que se ha utilizado con mucho éxito en la disuasión nuclear, que da elementos para entender esto que para el hombre laico es prácticamente inentendible. Llegamos así a nuestra región. Y acá vemos de que está el sur global, particularmente en Colombia, y que en principio Argentina, con la administración de Milei, es la única que con mucha fuerza ha diseñado y vociferado, si me permiten la expresión, occidental. Colombia y Venezuela están alineadas en el sur global. Creo que no hay ninguna duda de esto.
¿ok? Ahora bien, esto es frente a la administración actual de Colombia, pero no siempre ha sido así. Si hablamos de la Colombia anterior a la administración actual, a varias administraciones anteriores, Uribe, Santos, Duque, tenía una política de contención para evitar que Venezuela pudiera expandirse. Es la lámina que estamos viendo hacia la izquierda. Geopolítica y conceptos geopolíticos aplicados ahora a nuestro país. Y también la posibilidad, cuando Perú era también izquierdista, de operar como un verdadero Estado tapón. Un Estado tapón que estaba en el mundo occidental, conteniendo por un lado a Venezuela y por el otro lado a Perú. De manera que esto es sumamente ilustrativo para entrar ya en nuestra parte final, donde hablamos de las repercusiones de petróleo y de gas en volumen y en precios y en cuanto a la geopolítica global para nuestra Colombia. Lo que aquí vemos es la producción de Colombia en los últimos 15 años, desde el 2010. Vemos que la época de oro fue los primeros años donde llegó a producir prácticamente 1 millón de barriles día. ¿Ok? Y luego verdaderas declinaciones hasta llegar a uno de los guarismos, a las cifras más bajas que tenemos en estos momentos, donde está la producción estancada en alrededor de 700, 750 mil barriles día. Esto es muy negativo para el futuro colombiano. En estos momentos está siendo alcanzada por la producción argentina, que está llegando a prácticamente estas mismas cifras. El problema que lleva a esto es que las reservas petroleras, como se ve en la mancheta que está abajo, alcanza exclusivamente a 2 billones de barriles, lo que significa que en la relación producción-reservas, si seguimos así en 7 años, no tendremos más petróleo en Colombia. De manera que esta línea que tenemos aquí, que está como estancada, va a tener cuestiones negativas, como lo vamos a ver en los próximos escenarios. Si Colombia se mantiene en el campo del sur, como el sur global, para 2 o 3 años probablemente mantenga el estancamiento, pero más allá de eso, de ese horizonte, la declinación va a ser tremenda porque no hay ni exploración ni asignación de bloques nuevos por parte de la NH. Esto es gravísimo. Y el ejemplo que tenemos es del 2005 al 2011, donde la administración de aquellos tiempos, con 7 criterios solamente, pudo revertir el pasar a ser una nación fundamentalmente importadora a pasar a ser el gran productor y exportador de petróleo hasta el 2013 con 1 millón de barriles día. Ustedes sabrán a qué presidencia me refiero. No quiero hacer política porque no es el punto. Estoy hablando de valores y acciones reales de lo que ha acontecido. Si en cambio Colombia, más allá del 2026, cambia de derrotero, de alineación y pasara al mundo occidental, si pudiéramos repetir como factor del éxito lo que nos pasó del 2005 al 2011, pudiera tener un repunte del orden del que aquí se monesta en la línea pues roja que va punteada hacia el futuro. Pero solamente si realmente eso acontece. Si vemos ahora la producción versus precios, bueno, fíjense ustedes cómo acá tenemos que la producción nuestra en rojo, en la línea roja, no ha tenido mayormente nada que ver con la situación del precio petrolero. Por supuesto que cuando nosotros tuvimos la gran alza, el precio petrolero estaba en alza, valga la redundancia, pero cuando cae el petróleo en el 2015, nosotros seguimos con una situación bien importante. En consecuencia, el desafío, ¿cómo no seguir
esa fórmula del éxito que hemos tenido para ser un productor petrolero importante. Ahora bien, ¿a dónde se dirige este petróleo que estamos produciendo? ¿A qué exportadores? Y dado que estamos hablando de geopolítica, vamos a compararlo con los dos grandes polos opuestos, contrastantes. Por un lado, Washington y por el otro lado, Beijing. Aquí lo que vemos es, desde 1998, en los últimos 25, la producción colombiana en verde y en azul oscuro, la exportación colombiana a los Estados Unidos. Si hacemos una correlación, la correlación es palmaria, prácticamente de uno. A medida que uno subía, el otro subía, a medida que uno bajaba, el otro bajaba. Ahora bien, si hacemos un zoom de los últimos años, la situación es muy diferente. Fíjense, acá tenemos los últimos 15 años, no 27 años. De nuevo, en verde la producción, en azul oscuro la exportación norteamericana y en rojo la exportación a China de petróleo. Y vemos que la exportación a China ha subido y la exportación a Estados Unidos está bajando. Si esto lo vemos en consecuencia frente a los dos grandes polos que hemos analizado, a la izquierda vemos cómo hay una declinación importante. Esta declinación importante a los Estados Unidos se ha debido, entre otras cosas, a una autosuficiencia por la producción del shale en los Estados Unidos, el verdadero boom del shale, aunque esto, cuidado, nosotros hemos en nuestra compañía vaticinado, si me permiten la expresión, que para el 2030 la producción del shale norteamericano puede caer. Y en el CERAWeek famoso, una reunión internacional, la señora Vicky Holub, presidenta internacional de de Occidental, quien fuera, y tuvimos el gusto de conocerla cuando estaba al frente de Occidental Colombia, señaló que ya en el 27 y 28 se van a ver las primeras declinaciones del shale norteamericano. Y por último, Colombia fue, en la época, recuerdan ustedes, del Plan Colombia famoso para resolver el problema de la guerrilla que nos aquejaba entonces, un aliado preferencial de los Estados Unidos. ¿Y ahora qué pasa? Para que ustedes traten de analizarla. Por otro lado, sobre la parte de la derecha de la filmina tenemos el creciente aumento de las exportaciones chinas. Esto porque China ha pasado a ser definitivamente el líder del mundo del sur global. Y por otro lado, porque Colombia aparentemente está pegándose a la famosa ruta de la seda revisitada, que por allá por los años 1500 fuera el, la penetración china hacia Occidente, y que en estos momentos, desde el 2013, a través de lo que se ha denominado el Belt and Road Initiative, que es prácticamente la ruta de la seda modernizada, China está intentando captar a los diferentes grupos, pues, y países en los cuales tengan definitivamente recursos fundamentalmente primarios, fundamentalmente minerales. Les prometí que en este último segmento íbamos a ver gas también. El petróleo lo acabamos de señalar y vamos ahora a ver el gas. En la izquierda tenemos las reservas. Fíjense cómo están declinando, muy preocupante. Vamos a ver luego, este es el histórico, pero vamos a ver la relación actual en un instante. Y en la derecha, en las columnas azules, vemos la producción que ha estado alrededor, estancada de hace tiempo, de 1 millón de pies cúbicos diarios aproximadamente. Si nos mantenemos en el sur global, esto va a, en el mejor de los casos, mantenerse por los próximos 2 o 3 años, pero no aumentar porque, repito, no hay un incentivo de exploración, no hay un incentivo de producción por parte de los organismos de la administración actual. Si en cambio hay
después del 2026, una nueva Colombia con un sentido de dirección diferente en cuanto a la alineación internacional, es probable que retomemos lo del 2017 al 2019 de una recuperación de la producción nacional del suministro doméstico. Fíjense aquí que cuando estamos hablando de qué es lo que puede pasar hacia el futuro de este año y los próximos 4 o 5 años, en la parte de la izquierda tenemos que las reservas escasamente van a poder alcanzar alrededor de 6 años, muy parecido a lo que sucedía con la situación del petróleo. Esto se debe a la caída de la exploración gasífera en este caso, así como ha sido la petrolera igual, que nos coloca en una verdadera alerta severa. Estamos en un semáforo en naranja yendo a amarillo, a rojo. En consecuencia, estas consecuencias tan serias solamente pueden ser revertidas si se incrementa la producción. Y para esto se necesita un plan muy ambicioso de explotación y de exploración antes de la explotación. El déficit en el 2025 va a ser de 80 millones de pies cúbicos diarios, es prácticamente el 8% de la totalidad de la demanda doméstica de gas. Y los precios del gas importado de los productores nacionales. Un de nuestros asesorados, clientes, pues ha confesado que en la actualidad, a finales del año pasado y comienzos del presente, le han cotizado a boca de pozo $10 el millón de BTU, cuando tradicionalmente ha sido alrededor de 4 o 5, entre 4 y 5, 4,50 y 5,50 por dólares el millón de BTU, el costo de lo que se produce dentro del territorio colombiano. Hablábamos del futuro. Para el 2026 esto va a aumentar al 20%, es decir, un déficit de casi 200 millones de pies cúbicos diarios. Y si seguimos esta tendencia hasta el 28, para el 28 podemos llegar a lo mejor a tener 400 millones de pies cúbicos de déficit, es decir, prácticamente 1.400.000, 1.400.000 pies cúbicos diarios. En rigor de verdad, lo que nos están diciendo es que en 6 años, señores, si seguimos así, no vamos a tener más gas en Colombia. Aquí es otra manera de ver el suministro doméstico, que es la azul, contra el suministro que viene internacionalmente. Y quiero ir ya cerrando para que vean ustedes la parte de importación del LNG que va básicamente a Barú, concretamente a Cartagena. En la izquierda tenemos la importación volumétrica que viene de Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo ha crecido a través de los años, con grandes picos en la actualidad por los faltantes que acabamos de ver. Esto proviene de Sabine Pass, de la costa del Golfo, de México, norteamericana, y también de Luisiana. Y en el caso de la lámina de la gráfica que se encuentra abajo de ella, es la importación de Trinidad y Tobago, que está, por supuesto, prácticamente muy cercano a los shores de Colombia, pero también en crecimiento. Y lo que nos importa, lo que nos impacta, el precio. Este es el precio de los últimos año y medio, prácticamente desde finales del 23 al 25, donde se ubica el precio del LNG importado que tiene que pagar en Barú alrededor de 10 a 15 dólares por millón de BTU, comparado a lo que le señalaba con anterioridad en la filmina anterior, donde estábamos alrededor de 4 o 5 aproximadamente dólares por millón de BTU en lo que es la producción doméstica. Esto impacta de manera directa no solamente en los productores, sino también en el bolsillo de los colombianos de a pie.
Y aquí tenemos, para ya ir cerrando e ir a las conclusiones en el tiempo que me han concedido, y por supuesto quedar a las gratas órdenes de las preguntas que ustedes quieran tener a hacerme. Vemos en la primera parte de estas 4 gráficas la gráfica del petróleo como referencia, que ya lo habíamos visto, pero luego los precios del LNG en Europa, fíjense ustedes cómo sube de manera muy significativa la primera, la segunda, la gráfica que está hacia la derecha superior, con motivo de el shock de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo mismo sucede con el Henry Hub a la izquierda, hacia abajo, ¿verdad? Ve el pico ese y actualmente está alrededor de 4 o 5 dólares por millón de BTU. Y lo propio en Asia. Para concluir, el precio del petróleo está a 62 dólares por barril en la actualidad aproximadamente, a 3 dólares 50, 3 dólares 60 el millón de BTU, mientras que el LNG importado en Europa se paga a 13 dólares el millón de BTU y a 14 en Asia. Si lo comparamos esto con la fílmica que abríamos anteriormente, estamos pagando prácticamente hasta más de lo que está pagando Asia. En consecuencia, ¿qué repercusiones genera desde el punto de vista colombiano con relación a la geopolítica global, a la geopolítica regional y en volumen y en precios? Para concluir, en principio, desde el punto de vista geopolítico, vemos que hay una competición entre 2 grandes polos que contrastan, confrontacionales, y la exportación hacia ellos mismos. Uno que representa el mundo occidental, Estados Unidos, Washington, y el otro que representa al mundo global, Beijing. Si nos quedamos en el sur global, la producción es muy posible que mantenga completamente por los próximos 2 o 3 años estancada, con un aumento de la exportación a China y una disminución de la exportación a Estados Unidos. Si en cambio pasamos a alinearlos con el mundo occidental, probablemente la tendencia esta se revierta. Y con relación a una competencia de los volúmenes del LNG importado en Barú. Si nos mantenemos en el campo del sur, lógicamente estas importaciones habrá que aumentarlas a través de incluso otros terminales similares a Barú, de los cuales se habla ya en Barranquilla, en La Guajira, para hablar del Mar Caribe, o si estamos hablando del Pacífico, en el puerto de Buenaventura, donde el gerente de Ecopetrol recientemente ha señalado, hace aproximadamente no más de 2 o 3 meses, que vuelve a abrirse la idea de la posibilidad de importar en Buenaventura, en el Pacífico. Si sucede lo contrario, nos alineamos, Colombia se alineara hacia el mundo occidental, estas importaciones pudieran decrecer. Si hablamos ahora no de la geopolítica global, sino de la geopolítica regional, si nos mantenemos en el campo del mundo del sur, respecto de la política de contención hacia Venezuela, vamos a ver que las sanciones norteamericanas a Venezuela van a resultar imposible la posibilidad de que Venezuela provea gas por el gasoducto Ricaurte, que fue un tratado binacional a través del cual Colombia le proveyó a Venezuela por casi 10 años, hasta el 2010-2011, y que tenía el cargo Venezuela de revertir el gasoducto que llega a La Guajira colombiana, a Riohacha y demás, cara le devolviera, si ustedes quieren, este gas. Si nos mantenemos en el campo del sur, definitivamente las posibilidades de estas estarían prácticamente totalmente negadas. Y, por último,
con gran impacto, por supuesto, a los productores de esa región, fundamentalmente Cocol en estos momentos. Y si en cambio estamos hablando de la geopolítica de Estado tapón frente a un eventual Perú izquierdista, en estos momentos la señora Boluarte es más bien de una tendencia conservadora, se vería probablemente eh, amenazada la situación de recibir exportaciones peruanas en Buenaventura. Y lo mismo pasaría con un nuevo gobierno de Colombia. ¿Cuáles son las repercusiones? Barú, precios más altos como los que acabamos de ver, o más altos quizá. Pero hay un nuevo exportador en ciernes, y el nuevo exportador es Perú, pero que tiene grandes precios porque su exportación fundamental es a los mercados de Asia. En consecuencia, si nosotros vamos a tener suministro peruano, es probable que esté influenciado por esos precios al cual fundamentalmente Perú se dirige en estos momentos. Pero si bien esto puede ser un estudio de caso, habría que ver cómo serían los precios de un Perú que abasteciera no solamente a Buenaventura, sino eventualmente pasando el canal de Panamá, llegara a la costa caribeña. Es otro tipo de problemas y situaciones. En ambos casos, un aumento importante, una repercusión importante en los precios domésticos que estamos pagando en Colombia. Una reflexión ya casi final de este muchacho influencer que está presentándoles todo esto a ustedes. Más allá de la política, más allá de la ideología, el estudio geopolítico de Colombia da la impresión que los mejores escenarios se producen cuando Colombia deje de pertenecer al sur global. Si no, si no sucede esto, las reservas caerían de manera inobservable en un corto periodo de tiempo. La exploración y la producción exactamente lo mismo. Y esto no es así. En un artículo que nosotros teníamos publicado en Brújula Internacional, opúsculo, revista de esta maestría que tenemos de hidrocarburos del Instituto de Hidrocarburos del Instituto de la Gestión Energética, ya publicábamos que si bien Colombia no tiene la posibilidad de tener un gigante, sí tiene la posibilidad de tener pequeños gnomos, pequeños bolsones, si me disculpan la expresión, de reservas petroleras que sumados puedan hacer las veces de un gigante. Pero nada de esto se ha hecho. Y en consecuencia, mayores importaciones se necesitarían a precios mayores con el golpe a el bolsillo del colombiano de a pie. ¿Hay algo que esté faltando? ¿Cuál es la región importante del mundo cuando hablamos de hidrocarburos en producción y en exportación? ¿Cuál es? Me imagino que en la mente de todos es el Medio Oriente. Y en el próximo masterclass vamos a estar hablando justamente de esto y de las implicaciones y repercusiones que tiene para nuestro país, Colombia. Los veo en el próximo episodio de la nueva temporada, pero no se preocupen que esto ya está siendo filmado y probablemente en 15 días, como lo señalaba el decano Eduardo Guacaneme, podamos volvernos a reunir para seguir dialogando de estas implicaciones petroleras y gasíferas que se impactan de manera directa en nuestra Colombia. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Bueno, doctor Alberto, muchísimas gracias por su magnífica conferencia y presentación. Ahora vamos a dar paso a un breve espacio de preguntas que se encuentran aquí en el chat para que el doctor, por favor, pues nos colabore con la respuesta.
La primera pregunta es de Juan Diego Barrera. Dice, doctor Cisneros, primero que todo lo saludo y le felicito por una presentación tan interesante. Mi pregunta es, ¿cree usted que el descubrimiento costa afuera del pozo Sirius Offshore por parte de Ecopetrol y Petrobras va a dar una posición geopolítica importante al país y va a contribuir a la seguridad energética, asegurando la autosuficiencia del gas natural? Algunos de ellos hemos estado dialogando pues con estos potenciales clientes que son, como tú lo has señalado, Petrobras por un lado y Ecopetrol por el otro. Tiene un impacto geopolítico importante, pero creo que hay una alternativa muy significativa que Colombia no puede soslayar. Lo que se ha venido trajinando es que estos grandes volúmenes de mediano a largo plazo, lamentablemente, ¿verdad?, van a ser y ayudar a regresando a tierra firme, ayudar a la autosuficiencia concretamente de Colombia. ¿Ok? Y todo esto a la vez de un gasoducto subterráneo, ¿verdad? Que cuesta una enormidad de dinero, concretamente 1.000 millones de dólares. ¿Ok? Hay alternativas a esto, muy beneficiosas para la geopolítica, pero ya internacional, como eventual exportador de gas de Colombia y de exportador al propio territorio, pero no necesariamente a través de un cordón umbilical que se llame gasoducto. Esto afecta a Ecopetrol, como está muy bien señalado. Por otro lado, para completar la idea, pudiéramos dialogar sobre esto mucho más. Definitivamente tenemos posiciones señaladas. La distancia geográfica es muy importante a tierra firme. Las necesidades y las cuestiones de la permisología con AMLA es otro tema y otro issue. Y hay una gran interrogante. Si yo me coloco en esa posición geopolítica, etcétera. Y una situación muy reciente, para completar, que es que se está retirando de los otros campos offshore más hacia el sur, Shell, que está vendiendo pues sus posiciones en el offshore colombiano. Para sintetizar, creo que es muy importante, pero no veamos la autosuficiencia como la única salida. Hay posibilidades alternas que nosotros tenemos en nuestra compañía analizadas, ¿verdad? Donde pudiera generar mayor ingreso al país, mayores posibilidades de ser un actor internacional geopolíticamente y esto dar un beneficio no solamente al país, sino también a los accionistas de Ecopetrol, a los accionistas de Petrobras, a los accionistas de Occidental, que es el otro grupo que tiene los grandes yacimientos en el mar profundo. Espero con esto haber dado algunos comentarios que sirvan para contestar esta pregunta, que es muy significativa y por lo cual agradezco la preocupación. Muchas gracias, doctor Alberto. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el futuro de los yacimientos no convencionales en Colombia? ¿Cree usted que se va a prohibir el fracking en el país mientras Argentina ha aumentado su producción con el desarrollo de Vaca Muerta, casi igualando la producción de petróleo en nuestro país? Excelente pregunta, excelente pregunta. Ah, hemos, hemos tenido el honor de participar en el extranjero
en un grupo de 15 técnicos especialistas colombianos en el Yet to Find de gas que realizara la ANH hace aproximadamente un año y medio atrás. La pregunta no va dirigida a gas, sino que va dirigida a petróleo, pero tiene atisbos similares, ¿verdad?, que quiero señalar. El Yet to Find de petróleo colombiano, como lo señalaba recientemente, es importante. Hay muchas regiones que están inexploradas. Repito, como señalaba hace un instante, no es fácil de que haya un gigante dormido y que lo podamos encontrar. Pero no me cabe absolutamente ninguna duda, y repito, esto lo tenemos por escrito, publicado en la propia universidad, allá por el 2015-2017, que puede haber una cantidad importante de pequeños yacimientos a descubrir que puedan cubrir la situación del petróleo convencional. Yendo al no convencional, que es parte de la pregunta, sobre todo frente al ímpetu que tiene Vaca Muerta Argentina, no podemos quitarnos la venda de los ojos que las reservas no convencionales que tiene Colombia son relativamente pequeñas, importantes de todas maneras, ¿verdad?, para un país que tiene una vida, como hemos visto, nada más de 6 o 7 años, ¿verdad?, lamentablemente, frente a las pocas reservas que conserva. Esto puede ayudar. Ha habido un estigma también en Colombia, que lo conocemos mucho porque lo hemos vivido, diciendo a través de la permisología, por una parte, de los organismos del Estado, de los organismos de aplicación, y por el otro lado, hasta de, debo decirlo sin pelos en la lengua, hasta de en el Senado o en la legislatura, pues, ¿no es cierto?, donde se señalaba de que petróleo sí, agua sí, petróleo no, como si fuera que los reservorios de agua se van a agotar por el hecho de que se necesita agua para hacer el fracking, o que el fracking es completamente dañino a las actividades ambientales. Cualquier actividad es dañina, minera, extractiva, lo que fuere, si no se cuida el ambiente. Pero hay una tradición de el fracking internacional, de la extracción de petróleo convencional sin denigrar el ambiente. Y aquí quiero citar de nuevo a Vicky Holub, No, para ayudar. porque Vicky, a lo largo de Apareces estar... como coanfitrión, pero que puedes compartir. No sé, pero ya pude compartir. ¿Perdón? ¿Me escuchan o no? ¿Perdón? ¿Puedo continuar? Sí, Sí, doctor, doctora, te pero continúe. escuchamos. Ok. Quería citar el ejemplo de Occidental, de nuevo Vicky Holub, donde ella ha podido en Occidental Internacional, sin denigrar el ambiente, explotar, producir y hasta refinar el crudo. Es realmente el state of the art, discúlpenme el anglicismo, ¿verdad?, en materia de no contaminación ambiental. En consecuencia, esa es la historia del petróleo moderno. En consecuencia, creer de que porque vayamos a tener el fracking en Colombia, ¿verdad?, vamos a denigrar el ambiente o se van a acabar los reservorios de agua, es una negligencia, es un desconocimiento de la realidad. ¿Ok? Ahora, repito, no creamos tampoco de que porque volvamos a analizar la roca madre y de tratar petróleo no convencional en Colombia, cambia diametralmente la situación. No, porque, repito, no es un Vaca Muerta, ni mucho menos, es un reservorio sumamente pequeño, proporcionalmente hablando. ¿Que ayuda? Ayuda. Ahora, yo creo que el quid de la cuestión, lo crítico es
de que tengamos una política de Estado colombiana donde se aupe, por un lado, la exploración seria con responsabilidad ambiental y eventualmente, ¿por qué no?, hasta que incluya el petróleo no convencional. Espero haber clarificado un poquito la inquietud de quien me preguntaba. Bueno, doctor Alberto, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio a la última pregunta, que es la siguiente, de Ricardo Bernal. Con las perspectivas políticas tan negativas en relación con el gas y el petróleo, ¿qué alternativa real puede tener Colombia para no caer en el fondo que se vislumbra? Ok, excelente pregunta. Vamos a ponerla con dos tipos de respuestas, si me permiten la expresión. Por un, sin caer, como decía, en cuestiones ideológicas ni en cuestiones políticas, pero sí de una cuestión de política energética. Y por el otro lado, eh, la parte de cambio en el sentido direccional de hacia dónde se dirige y se alinea Colombia. Como hemos visto, el déficit de gas es enorme, el problema del petróleo es enorme, y si no se cambia a través de una política energética, con cualquier tipo de gobierno, pero una política energética que dé un tremendo espaldarazo necesario a una mayor exploración, a una mayor adjudicación y asignación de bloques de petróleo, de gas y eventualmente de no convencional. Si eso no acontece, estamos signados, particularmente en gas, a la importación, con todos los problemas. Un país exportador en el futuro de mediano plazo. Es decir, se repite aquella misma historia que teníamos como nefasto antes del 2005. Después del 2005 se revierte la historia, se abre el compás a que venga el petróleo internacional a colaborar en el desarrollo petrolero colombiano y llegamos de 500.000 barriles día a 1.000.000 en tiempo récord de 4 o 5 años. En consecuencia, la otra contestación de la pregunta, más allá de la parte política energética, tiene que ver con los líderes que nos gobiernan. Y ahí pasa y viene la responsabilidad ciudadana, donde ciertos líderes nos pueden conducir hacia hacia un realmente encomiable de transición energética, de por supuesto no denigrar el ambiente, pero que no está dando el traste a lo tradicional de una explotación petrolera y gasífera sensata, de responsabilidad. Y Colombia la ha tenido. Colombia es un país quizá en América Latina donde más influencia tiene la permisología tipo ANLA. En consecuencia, nosotros no estamos ajenos a esto, no sabemos cómo, no es que no sepamos cómo manejarnos, pero el problema es que si no tenemos un liderazgo político que apoye y apunte en esa dirección, vamos a seguir teniendo problemas. Ese es el otro comentario pues, que me aduce este tipo de preguntas para los cuales he quedado muy complacido de poder haber compartido esta tarde y esta noche con ustedes. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Encantado. Alberto. Tomo la palabra un momentico, Lorena. Si fuera tan amable, doctor Alberto, de dejarte compartir pantalla, yo les voy a Sí, robar cómo no. solamente 2 minutos.
Un más segundo para ya. primero cumplir nuestra promesa de terminar a las 7:30 en punto. Y Sí, sí, por básicamente supuesto. hace referencia a dos cosas muy rápidas, tres cosas que les quiero compartir. La primera, difícilmente, a veces queda grande ese título de masterclass. Oye, la de hoy, doctor Alberto, claramente cumple con lo que es una masterclass. De verdad que le agradecemos muchísimo porque ciertamente esto tiene ese nivel que siempre hemos tenido y siempre hemos querido de nuestra maestría y de nuestros diplomados. Así es que, verdad, a nombre de los asistentes y a nombre de Prime Business School de la Universidad Cerro Arboleda, muchísimas gracias por esta clase magistral con todas sus letras. Lo segundo, simplemente compartirles en un minuto tres informaciones muy rápidas. Me demoro literalmente 2 minutos con ustedes. La primera, se las dijimos, el tema de nuestra maestría que abriremos en este segundo semestre, maestría en gestión energética. Nosotros hemos querido, por inclusive lo que nos dicen nuestros estudiantes y egresados, un MBA realmente es esto, en Energy Management. Ahí tienen el código QR si quieren ir a la página para que puedan saber más de nuestro programa. Y les comentaba que vamos a tener también 2 diplomados a lo largo de este semestre. Un primer diplomado que es un curso en administración en transición energética. Su director justamente nos está acompañando el día de hoy, el doctor Juan Diego Barrera, en donde sin duda pueden tener un avance de muchos de estos temas energéticos y que, como les dije, desde el punto de vista pedagógico, inclusive después se pueden homologar para aquellos que eventualmente quieran hacer la maestría. Y el otro diplomado del que les hablaba, que es el diplomado en cadena de valor de hidrógeno. Ambos de total pertinencia para este tema y por lo tanto, al ser este en particular un curso teórico práctico, estamos seguros que tendrá unos grandes beneficios para aquellas personas que están en el día a día en estos temas. Les dejo aquí el código QR de ambos programas, si alguien quiere profundizar en ellos, pues bien puedan. Y también les dejo aquí para que le tomen un rápido screenshot ya de salida los datos de nuestra coordinadora, de María Lorena Cardoso, quien es la persona que en este caso podrá brindarles más información al respecto, tanto de la maestría como de los cursos. No más, era eso. Le dejo entonces a Lorena para que haga ya el cierre oficial, que le toma también solo un minuto. Y una vez más mis agradecimientos, doctor Alberto Cisneros Lavalla. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Prime Business School, agradecemos profundamente al doctor Alberto Cisneros por su valiosa intervención y por compartirnos su visión experta sobre un tema de gran relevancia internacional, como lo es la geopolítica del petróleo y sus implicaciones para Colombia. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por conectarse y participar activamente de este espacio académico. Su presencia enriquece estos escenarios de formación y diálogo global. Los esperamos en nuestra próxima masterclass. Que tengan una excelente noche.